Lo llaman síndrome del impostor, pero básicamente es esa sensación que han tenido muchas personas, yo misma, en la que siempre estás de más, no pintas nada ahí, eres una intrusa, no hay espacio para ti, no hay un lugar en la mesa para ti. Pasa mucho en el ámbito laboral y nos preocupa, pero también en la vida. Y tiene mucho que ver con el pensar que no estarás a la altura, que no vales, que no sirves, que no haces nada ahí, que los demás tienen un nivel de conocimientos y de práctica que tú no tienes y que no puedes alcanzar. Y no solamente eso, esa sensación de ridículo de que de un momento a otro lo van a notar. No sé si eso te suena, pero tiene mucho que ver con tu herida de rechazo. A mí me recuerda mucho a ese juego que hacemos cuando somos niños, en el que hay un montón de personas y un montón de sillas y siempre falta una silla, ¿no? Y hay un momento en el que todos tienen que sentarse y hay alguien que se queda sin. Bueno, pues en este caso es como si esa persona que se siente rechazada siempre se quedara sin silla, como si fuera por el mundo y pensara que para ella no hay un lugar. Y básicamente significa eso, significa que tú no te estás dando tu lugar. Para trabajar esto, evidentemente, ya sabes que yo siempre lo digo, hay un trabajo interno, un trabajo de reconocer tus creencias, primero reconocer tus emociones, evidentemente, porque si nos cerramos y somos incapaces de llegar a casa y conectar con nosotros y darnos cuenta de que hoy hemos sentido en esa reunión de trabajo que éramos inferiores, hemos sentido miedo, nos sentíamos ridículos, nos sentíamos asustados, que sentíamos rabia porque a lo mejor sabíamos la misma respuesta que ha preguntado el jefe o en la escuela, por ejemplo, o en el ámbito personal, ¿no? Que tus amigos hacen más caso a otra persona porque es la que se atreve a hacer la broma, la que se atreve a hacer el comentario y tú no. Y eso nos da rabia. Si no somos capaces de llegar a casa, sentarnos, conectar con nosotros y ver lo que realmente sentimos, si no somos capaces de articularlo, si no somos capaces, si es necesario, de ir a buscar un profesional que nos acompañe o también leer sobre el tema para hacerlo nosotros mismos, aunque nunca está de más que te acompañe un profesional y hay muchos ámbitos para trabajar esto. Algunos de ellos tienen mucho que ver con un trabajo corporal que es muy interesante, siempre también es muy interesante. Se pueden combinar varios tipos de terapias al mismo tiempo y todas nos pueden ayudar, siempre con buenos profesionales. Pues si no hacemos ese trabajo, si no somos capaces de mirar dentro, de ver de dónde viene, de ir a buscar esa herida emocional, que ya os digo, es una herida de rechazo, ver de dónde viene y comprender lo que nos está haciendo hacer, por decirlo así, es decir, darnos cuenta de que intentando evitar sentir nuestra herida, intentando ser rechazados, pues a veces nos callamos la respuesta, no levantamos la mano, no presentamos el proyecto. Cuando nuestro supervisor pide quién quiere hacerse cargo de algo, nosotros como pensamos que no estaremos a la altura, no decimos yo. ¿Cómo estamos viviendo esa herida? ¿Qué estamos haciendo para evitar que nos rechacen y que crean que somos impostores? Bueno, pues al final, aparte de un trabajo interno, yo lo que propongo, lo que aconsejo y me aconsejo a mí, porque soy la primera que tiene que aprender de esto, es trabajar externamente. Es decir, estoy haciendo ese trabajo interno y me está costando. Es difícil soltar nuestras heridas emocionales. Hay un trabajo muy interesante, hay un trabajo de tomar conciencia, de darnos cuenta, pero luego va muy bien acompañarlo de un cambio de hábitos, de un cambio de rutinas y de un preguntarme para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y hacer lo contrario. Y cuando digo hacer lo contrario, por favor, no me refiero a hacerlo a lo loco, es decir, no hace falta levantar la mano en la reunión si no tengo ni idea de lo que voy a decir, no. Se trata de atreverte a hacer aquello que habitualmente no haces porque tienes miedo. Es decir, y hacerlo con miedo, o sea, yo no os voy a mentir, el miedo no se va y aparte el miedo es necesario, el miedo es una emoción adaptativa que nos avisa de situaciones de peligro y es necesario tener miedo cuando toca tener miedo, cuando hay un peligro de verdad, porque nos alerta y nos hace ser precavidos, el miedo nos salva la vida. Si no, nuestra especie no estaría aquí. Si nuestros antepasados no hubieran tenido miedo, hubiéramos acabado devorados por los animales salvajes y no hubiéramos podido cazar y hubiéramos sido precavidos. Pero el problema del miedo es cuando no es adaptativo, cuando tenemos miedo ante situaciones que no tiene ningún sentido que tengamos miedo y eso nos paraliza o nos hace huir de la situación y no afrontarla. Y no aprender a amarnos y no aprender a valorarnos y no aprender a conocernos. Y cuando el jefe pregunta si alguien tiene alguna propuesta y nosotros tenemos una trabajadísima, que llevamos unos cuantos días ahí dándole vueltas y puede ser muy interesante, no atrevernos a decir yo aquí estoy
tengo opinión, tengo propuestas, tengo valor, tengo talento, lo quiero compartir y lo quiero exponer, ¿no? De ahí es el tema. Y para eso no tenemos que tener miedo, porque lo que podemos exponer nosotros es tan válido como lo que puede haber expuesto algún compañero. Es más, muchas veces lo que ocurre a las personas que se sienten rechazadas, que tienen el síndrome del impostor, es que ven pasar por delante a un montón de personas que hacen propuestas que algunas serán muy interesantes y otras no tanto, y son aplaudidas mientras ellos se están callando, se están tragando la suya por miedo a ser rechazadas, por miedo a que, bueno, pues por miedo a que los demás piensen vaya tontería de propuesta, ¿no? Y ven frecuentemente cómo se vitorean y se aplauden propuestas que a veces no son ni tan interesantes como la suya, o al menos eso les parece, ¿no? Y eso les genera mucha rabia, les genera más desconfianza, porque al final es aquello de, bueno, no entiendo nada, ¿no? Si esto es maravilloso, ¿por qué lo mío no? Bueno, pues lo tuyo no, porque no lo ha visto nadie, porque no te has atrevido a compartirlo, porque desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista comunicativo, desde un punto de vista de marca personal, si no lo compartes, pues nadie puede saber el valor que tienes. Por eso es muy importante esa comunicación. Y antes de esa comunicación externa tiene que haber una comunicación interna contigo mismo, contigo misma, para darte cuenta de que no te estás valorando, de que quien se está rechazando eres tú, y que estás llevando a cabo un montón de conductas y ya has generado unos hábitos para intentar paliar ese rechazo que, lejos de hacerte conseguir evitar ser rechazado o rechazada, lo que hace es que te sientas más rechazado y que además los demás te rechacen, o que lo parezca como mínimo. Porque claro, al final dices, es que nunca me llaman para ir, me rechazan. Bueno, es que tú nunca vas. Es que cuando preguntan si quieres ir, si quieres proponer, si tienes alguna idea, tú siempre dices que no porque tienes miedo a que no estén a la altura. Y llega un momento en que las personas pues ya no te llaman. Ojo, no estoy diciendo con esto que muchas veces no te hayan rechazado, no, evidentemente, porque el rechazo atrae rechazo. Lo que quiero decir es que todo aquello que hacemos para evitar ser rechazados nos acaba haciendo ser rechazados, nos lleva al rechazo y además no sirve de nada porque en ese rechazo no hay aprendizaje. Sin embargo, en el rechazo que podemos llegar a sentir como resultado de exponernos a hacer ese ridículo, que en realidad no es ridículo, a proponer nuestra idea, sí que hay un crecimiento porque tú has hecho un cambio externo que te ha llevado a vivir una incomodidad que te genera un cambio interno. Porque, vamos a ver, algo muy importante, que creo que es de lo más importante de esto, aparte de decirte atrévete a hacer lo contrario de lo que haces habitualmente, por favor, no a lo loco, algo preparado, algo con sentido. Ya sé que si alguien tiene herida de rechazo no lo va a hacer a lo loco, pero aviso, ¿no? Porque desde aquí no estoy promocionando conductas temerarias. Pero lo más importante de todo esto es que el resultado que nos interesa de este experimento, de este cambio de conducta, de este refuerzo externo del trabajo interno, que puede ser crucial y que puede ser el detonante del cambio, no es que te vitoreen, no es que te aplaudan, no es que el jefe diga que es la mejor propuesta que ha oído en su vida. No es ni siquiera que te escuchen, a lo mejor al final te decides a levantar la mano y te dicen que no hay tiempo y piensas, para un día que me atrevo. No es ni siquiera, por ejemplo, que, pongo otro ejemplo en el ámbito personal, que en una relación, cuando tú siempre estás intentando complacer a la otra persona y nunca le dices que no, y ese día dices, bueno, siempre digo que sí, siempre me adapto yo, voy a poner un límite, y te atreves a decir, a mí es que esto no me gusta. No significa que esa persona de repente te vaya a escuchar más o de repente le vaya a encantar que pongas límites. Es más, puede que sea al contrario, porque cuando las personas no ponen límites y las personas con herida de rechazo no lo hacen habitualmente, se callan y tragan, lo que ocurre es que a los demás no les gusta, porque están acostumbrados a esa versión sumisa y dócil de ti que no expone lo que realmente quiere. Y es posible que al jefe pues pueda que no le guste tu propuesta, o que incluso tengas un jefe al que no le gusta a alguien que hace propuestas, que tiene opiniones que no son la suya, porque de esos jefes y jefas hay un montón. Pero lo que estamos buscando aquí no es que ahí afuera haya un reconocimiento, que también es importante, no. Lo importante es que dentro haya un reconocimiento. El efecto que estamos buscando es interno, es el efecto interno de un trabajo externo que te lleva a empoderarte, que te lleva a verte distinto, que te lleva a cambiar por dentro porque te has atrevido a darte tu lugar, a decir yo estoy aquí
Y lo que importa realmente es que yo confíe en mí, que yo me valore. Por primera vez, cuando llego y se lleva a cabo ese juego de la silla, que no está preparado, que es sencillamente la vida que te lo pone delante, tú decides, me da igual, yo me siento porque yo tengo un lugar, y si no hay una silla voy a buscar otra a la habitación contigua porque yo me siento, porque yo estoy invitado aquí, porque yo tengo un lugar, porque yo soy importante como los demás, porque yo tengo una opinión, porque yo me valoro, porque yo me reconozco y porque soy una persona valiosa independientemente de cómo me he sentido hasta ahora, independientemente si a los demás les gustan mis ideas o no. Por tanto, ese es el regalo oculto que hay detrás de ese cambio de hábitos y ese cambio de conducta que nos lleva no solamente a reforzar ese cambio interno, ese trabajo interno, sino que muchas veces es el detonante, porque con el trabajo interno, que es, vamos, lo más importante, yo siempre lo digo, y el 99% del trabajo, a veces no es suficiente y a veces no es el primer paso que tenemos que dar. A veces no conseguimos, nos quedamos atascados y es tan fácil como decir, aquí estoy yo, y que con un solo gesto, levantando la mano, haciendo una propuesta, alzando tu voz de forma respetuosa, cambies todo en menos de 10 segundos. Con ese solo gesto puedes cambiar, pues, casi, iba a decir toda una vida de sentirte impostor o impostora y sentirte rechazado o rechazada, pero tampoco quiero exagerar. Pero sí que es verdad, con un par de actos de estos, la situación es la misma, pero tú ya no te ves de la misma forma, porque tú ya te has empoderado, porque tú ya te has dado tu lugar. Y sí, el problema tiene el mismo tamaño, pero tú ya no tienes el mismo tamaño ante ti. Tú ya no sientes que estás de más. Tú ya no eres un intruso en la vida. Tú ya tiene un sentido que estés ahí. Tú ya te sientes lo importante que realmente eres. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, dale me gusta, compártelo, y si no estás suscrito, suscríbete para ver más contenidos como este. Gracias.